bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez. Como siempre, agradeciendo inmensamente su compañía cada vez que yo subo un nuevo video en su canal de YouTube. Recordándoles que Bajo el Manto de mi Viudez ha sido diseñado y creado con este único objetivo de entrelazar nuestras experiencias de vida referentes a nuestra condición civil de la viudez. Historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Y el tema que les traigo en este video tiene que ver con el pasado. El pasado es una referencia, pero no debe de ser un lugar de residencia. La repito de nuevo. El pasado es una referencia, pero no debe de ser un lugar de residencia, perdón. Miren, dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Y por supuesto que en nuestra condición civil de la viudez, pues si nos volvemos a nuestro pasado con nuestra pareja, con nuestro esposo, con mi esposo, con su esposa, pues podemos evidenciar que tuvimos un pasado maravilloso con nuestra pareja, con esa pareja que edificó ese proyecto de vida junto con nosotros, que nos dio inmensa felicidad, que nos brindó armonía, nos brindó tranquilidad, nos brindó esa estabilidad que todo ser humano, pues lógicamente tiene en sus aspiraciones de vida. Por supuesto que no todos los matrimonios son miel sobre hojuelas, claro que no. Y en nuestro caso, pues tampoco puede ser esa excepción, ¿cierto? Pero a diferencia de las personas que se separan, que tienen un divorcio, una separación, pues nosotros no tuvimos, lógicamente, esa misma situación. Las personas que se separan en divorcio, esas parejas, pues lo hacen en la mayoría de los casos porque ya no hay una comprensión, ya no hay una comunicación, ya no hay un entendimiento, hay una falla por parte de alguno de los dos en la pareja y pues la relación pues llegó a ese límite de tener que decir adiós, no quiero más contigo. En nuestro caso es completamente diferente. A nosotros nos separó la muerte. Una palabra tan dura, tan difícil de entender, una palabra tan cruel, pero es una palabra que si la miramos con la naturalidad que debe ser la muerte, porque todos en un momento dado en nuestra existencia también vamos a ser esos seres de luz que hoy son nuestras parejas, ¿cierto? Entonces el pasado, cuando viajamos al interior de nuestro corazón, cuando ponemos nuestra mente a evocar ese pasado nos da esa referencia de tranquilidad. Ese pasado nos muestra que nosotros también fuimos inmensamente felices. Como vemos las parejas en la calle, porque yo sé que a muchos, a mí en lo personal, me da mucha nostalgia cuando veo esas parejas felices, cuando veo esas parejas cogiditas de la mano. Y yo me pongo también a viajar en el pasado y a recordarme que yo también fui así con mi esposo, que nosotros también salíamos a la calle, también íbamos al cine, salíamos a comer, tuvimos un pasado muy tranquilo, lleno de mucha comprensión, de mucho amor. Entonces, esa referencia que a mí en lo personal me da el pasado es que puedo decir y constato con toda la tranquilidad y la serenidad y la sinceridad que brinda mi corazón que yo tuve un matrimonio inmensamente feliz, ¿cierto? No tuve problemas muy grandes con mi esposo, tuvimos una relación en comprensión, en comunicación, y eso a mí me brinda inmensa paz. Y estoy más que segura que si ustedes hacen un viajecito hacia ese pasado, pues también van a evidenciar como referencia que ese pasado con sus parejas les brindó inmensa tranquilidad, inmensa felicidad y lo más que todo, lo mayor de todo es ese inmenso amor que ustedes tenían por su pareja y ellos al igual por ustedes. Y que ustedes todavía sienten en su corazón ese inmenso amor por su esposa o por su esposo. Ese pasado como referencia es muy importante, porque ese pasado, pues,
cuando estamos tan tristes, cuando nuestro corazón tiene esas nubecitas, esos nubarrones de tristeza, de angustia, de querer llorar, de que nuestro cuerpo está con nosotros, pero nuestra mente va viajando hacia ese pasado porque, seamos sinceros, en nuestra condición civil de la viudez, muchas veces no queremos aterrizar a la realidad, a este presente. ¿Y cuál es nuestro presente? Es que ya no tenemos a nuestro ser amado, a nuestra alma gemela, a nuestro cónyuge con nosotros. Es una realidad, es tangible, pero nosotros muchas veces queremos anclarnos en ese pasado. Y por eso, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba muchísimo. Créanme que fueron muchos años, bastantes años, y no fue fácil ir enfrentando mi realidad que era ya no tener a mi esposo conmigo. Pero yo sé que esta experiencia ustedes también la han vivido y muchos de ustedes también la van a vivir, los que ustedes que de pronto están iniciando sus procesos de duelo, a los cuales pues como siempre me refiero con el mayor sentimiento de consideración, afecto, porque sé por lo que ustedes están viviendo en su presente, por esa pérdida tan triste que ustedes están empezando a vivir y están empezando a caminar con sus duelos. Pero a lo que me refiero exactamente es que cuando vamos viajando por nuestro pasado, cuando estamos caminando por el duelo de haber perdido a nuestra pareja, pues muchas veces estamos en la calle, entonces nos recordamos, yo estuve aquí, esto le gustaba a mi esposo. Sentimos un olor, una loción, puede ser característica. Inmediatamente recordamos ese pasado porque decimos, esa loción es muy parecida o puede ser igual a la que mi esposo o su esposa lógicamente usaba. Entonces ahí vamos al pasado. O cuando, no sé, vemos en la televisión una película, qué sé yo, que le gustaba a nuestra pareja, esa película la veíamos con mi pareja, bueno, entonces empezamos como a recordar ese pasado y a evocar ese pasado. O una canción en específico, un tema musical en específico que sabemos que era ese tema que le gustaba a nuestra pareja. Y ahí volvemos a ese pasado. Entonces la referencia del pasado es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que tampoco podemos estar viviendo siempre en el pasado. Pero los recuerdos, cuando son recuerdos bonitos, cuando son esos recuerdos que nos llenan el alma y el corazón de felicidad, pues el pasado también aporta muchísimo en nuestra recuperación, en ese avance, en ese camino hacia la sanación del duelo, a caminar en sanación, a avanzar, ¿cierto? Porque son recuerdos bonitos, son recuerdos que disfrutamos muchísimo y son recuerdos que nos hacen evocar una pareja que nos hizo inmensamente felices y que nos brindó todo ese amor infinito que ellos también sentían por nosotros. Ahí es cuando el pasado se va convirtiendo en una referencia de que nosotros también fuimos inmensamente felices. Y que si vemos parejas en la calle que son felices, que están cogiditos de la mano, familias integradas, con papá, con mamá, pues nosotros cuando evocamos ese pasado, pues también como que nos da como ese fresquito en el corazón. Lógico que nos da mucha nostalgia, es normal, la nostalgia flota, pero también nos da como ese bálsamo así como suavecito que nos van como dando en el corazón para darnos cuenta de que también nosotros tuvimos esa felicidad con nuestra pareja y con nuestra familia y con nuestro pequeño hogar, hijos, con nuestro esposo, con su esposa y lógicamente nosotros como principales protagonistas de nuestra historia de vida, que fue esa historia de vida que construimos en pareja con nuestro gran amor, con nuestra alma gemela, con nuestro esposo, con mi esposo, con su esposa, ¿cierto? Entonces ese pasado es esa referencia. A eso quiero yo como referirme en esta oración en específico.
Lógicamente la oración tiene, esta oración de el pasado es una referencia, pero no se puede convertir en ese lugar de residencia. Tendrá también otras explicaciones en nuestros diferentes ámbitos de vida, ¿cierto? Pero en nuestro tema principal, en el tema que atañe este canal de YouTube, que es la viudez, es la referencia de que nosotros tuvimos inmensa felicidad con nuestro gran amor, con nuestro esposo, con mi esposo, perdón, con su esposa. Ahí es cuando el pasado se convierte en esa referencia, en una referencia de, lógico, de inmensa felicidad. Cuando vamos caminando y vamos avanzando en la recuperación del duelo, es cuando como que vamos comprendiendo todas estas palabras que yo les estoy brindando. Si ustedes están iniciando el duelo, para los que apenas están empezando con estos primeros caminitos del duelo, hacia esa recuperación, hacia las etapas de las cuales pues les hablé en mis videos muy anteriores, pues estas palabras no las van a comprender inmediatamente, porque acuérdense que para uno elaborar un buen duelo, pues que hay que vivir las etapas del duelo, esas etapas que nos llevan hacia una recuperación, hacia una aceptación, que no es fácil, que no es de un año, que lógicamente los profesionales de las áreas de las ciencias humanas, la psicología, la sociología, todos estos profesionales tanatólogos que son muy expertos y muy profesionales en el tema, pues nos dicen que siempre pues el duelo más o menos tiene que ser ya como que superado en un año. Cuando uno, en mi caso personal, yo he vivido muchos duelos en mi vida personal, pues yo he podido evidenciar que lamentablemente no es un año. No es un año, es muy complicado, es difícil. Uno va asimilando pasito a pasito estos procesos de duelo, pero pues en un año, la verdad, a mí en lo personal, y esto va para una respuesta de muchas personas, de muchos de ustedes que me han escrito y me han preguntado, ¿usted en cuánto tiempo superó el duelo? El duelo no se supera en un año, es muy difícil, pero pasado el año, pues el duelo se va caminando un poquito en sanación, en sanidad. Más tiempo, pues ya hay que recurrir a estos profesionales que son encargados precisamente de estos temas de duelo para pues ayudarnos también en nuestra recuperación. Entonces, cuando ese pasado es esa referencia tan importante y tan emotiva en nuestra vida, pues vamos abriendo nuestro corazón hacia la sanación. Cuando esta oración nos habla de que no puede ser un lugar de residencia, es que todos los extremos no son buenos, no son positivos y no tienen que ser motivo de ser parte de nuestra vida. No podemos anclarnos en el pasado. El pasado no puede convertirse en nuestro lugar de residencia. O sea, no puede llegar a anclarnos en nuestra vida y no dejarnos avanzar. Es bien cierto, y ya lo expliqué al inicio del video, o lo que les he hablado durante todo este video, que el pasado es una referencia. Claro que sí, pero el pasado no puede ser parte por siempre de nuestra vida. No podemos estar situados para siempre en el pasado. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos una vida también propia y muchas veces nos sentimos muy mal. O sea, sentimos de que, ¿por qué ellos y por qué no nosotros? Y si hubiese sido mejor que yo hubiera ido y cómo estarían mis hijos y a lo mejor estarían mucho mejor con mi pareja. No. Miren, cuando uno llega a entender estas situaciones tan naturales de la muerte, es cuando uno va empezando a entender que la muerte es un ciclo vital también y que la muerte es lo más claro, lógico, preciso y tangible que todos los seres humanos tenemos. Que nuestros esposos, sus esposas, se nos fueron un poquito antes, claro que sí, pero nosotros también vamos a partir en un momento dado de nuestra vida. Llegar a entender estas situaciones no es de un momento para otro, no es presionados, no es que porque me siento mal porque la gente me está juzgando, porque me estoy quedando en el pasado, porque no quiero avanzar. No, es que los procesos naturales del duelo son así.
Son pasito a pasito, caminando lento, lento para esa recuperación y esa sanación de nuestro corazón. No es por imposición que mañana tengamos que despertar y decir, ya se me olvidó, ya la vida continúa. La vida continúa, lógico que sí. Y nosotros vamos caminando al paso de lo que la vida nos está presentando. Y es como cuando los bebés empiezan a gatear, empiezan a dar esos primeros pasitos para poder ya empezar a caminar. Así quedamos nosotros cuando tenemos estas pérdidas tan duras en nuestra vida, como es perder a nuestro equilibrio vital, a nuestro equilibrio de vida, que es esa balanza de vida que era nuestra pareja. Acuérdense que esa balanza de vida, esa balanza vital en nuestros hogares se nos quedó así. Y es con el tiempo, con esos primeros pasitos hacia la sanación, que nosotros vamos tratando de nivelar esa balanza para nuestro propio beneficio y también para el beneficio de todo nuestro ámbito social, laboral, como también nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro entorno. Pero no es de un día para otro. Entonces, el pasado no puede convertirse en nuestro lugar de residencia, porque tenemos que continuar, tenemos que avanzar. Y quizás suena muy complicado o muy duro, o piensen que estas palabras mías son muy fuertes y que, bueno, no estoy pensando en el dolor que ustedes están pasando. Por supuesto que sí, y por supuesto que yo me uno en sentimiento de solidaridad, afecto y respeto por ese dolor tan grande que pasan ustedes en su corazón, por la muerte de sus parejas recientes, con más tiempo. Yo, lógicamente, siento ese dolor porque yo lo viví y lógico que también lo vivo, porque yo también perdí a mi esposo. Y por esto también decidí crear el canal, porque cuando mi esposo falleció, yo pues venía superado dos duelos difíciles en mi vida, que era el duelo por mis padres, la ausencia de mis padres. Pero nunca, o sea, nunca pensé, en mi cabeza nunca imaginé que yo iba a enviudar tan joven, que mi esposo iba a partir de este plano terrenal tan joven y que yo iba a quedar con una niña tan pequeña, sola en su crianza. Entonces, claro que sí. Lo que pasa es que el tiempo me ha permitido a mí ir entendiendo todas estas fases, todo el proceso que se lleva para uno ir recuperándose ante este dolor tan grande que es perder a nuestra alma gemela, a nuestro esposo. Entonces, por supuesto que yo entiendo cómo están ustedes empezando sus procesos de duelo, ¿cierto? Pero el tiempo a mí me ha ayudado también a ir sanando mi corazón, a ir recuperando un poco mi vida. Por supuesto que yo tengo un terrenito abonado en mi corazón para mi esposo. Y él está ahí, y él está en mi mente. Y yo muchas veces me voy al pasado, no me anclo, no me meto ahí de lleno en el pasado y no lo he dejado permitir que sea el lugar de residencia de mi vida. Porque el pasado, dice que el pasado pasado fue. Aquí en Colombia decimos al pasado pisado. No. En nuestro caso es muy diferente. Porque no es un pasado que nos llena de frustración. No es un pasado que pasó y ya, ¿no? Nosotros tuvimos un esposo, como ustedes los hombres tuvieron una esposa muy buena, y nosotras también tuvimos un esposo, un hogar que se edificó en confianza, en tranquilidad, en armonía, en comunicación. Y era parte precisamente de nuestro proyecto de vida. Entonces no es que nos queramos quedar anclados en el pasado. Simplemente ese pasado nos da esa referencia. Miren, cuando yo estoy triste, cuando yo estoy en la calle con mi hija y veo tantas parejas felices, tantos hogares, no sé, en un restaurante, en el cine, en el centro comercial, a mí me da mucha nostalgia y a veces no lo voy a negar. Yo saco lagrimitas. Y mi hija muchas veces me pregunta, y como ella quedó tan pequeña cuando mi esposo murió, ella me pregunta, mami, nosotros éramos igual con mi papá nos sacaba así, entonces yo empiezo a contarle y ahí es cuando empiezo a evidenciar que el pasado es una referencia, porque es una referencia de decirle a mi hija,
por supuesto que nosotros también fuimos felices. Y por supuesto que nosotros tuvimos un pasado de felicidad, de armonía, de tranquilidad con tu papá, con mi esposo. Ahí es el pasado como referencia. Una cosa diferente es lo que me pasó también, que con varios añitos, más o menos unos 3 años consecutivos de haber muerto mi esposo, yo continuaba viviendo en el pasado. O sea, ahí ya estaba evidenciando que ese pasado se me estaba volviendo un lugar de residencia. ¿Y en qué sentido esto es negativo? Que muchas veces cuando anclamos el pasado en nuestra vida, pues no nos permitimos ir avanzando. A mí no me estaba permitiendo avanzar en muchos aspectos, porque siempre evocaba el pasado, pero no me daba cuenta de que había un futuro, un presente y un futuro que yo tenía que continuar con mi hija. Entonces, quizás me estaba perdiendo por tanta tristeza en mi corazón, pues que mi hija ya estaba creciendo, que mi hija obviamente no es que yo la descuidara en ningún aspecto de su vida, ni en lo económico, ni en sus cuidados básicos, ni en sus estudios, pero siempre era una lágrima, lloraba constantemente. Habían días en que yo no me quería ni levantar de la cama. Era una depresión, claro que sí. Era una depresión, era una angustia en mi corazón. Porque claro, nosotros cuando hemos perdido a nuestro esposo, a sus esposas, es como si nos mutilaran una parte de nuestro cuerpo. No es fácil de un momento a otro emprender un camino sin ellos, un recorrido de vida sin ellos, cuando hemos edificado un proyecto de vida con ellos. Y claro, ahí ese pasado a mí se me estaba convirtiendo en algo negativo, porque ya ese pasado quería era hacer parte de mi vida por siempre. Se me estaba volviendo ese lugar de residencia, esa zona de confort. Esa zona de confort de decir, no, yo me quedo en este pasado porque es más fácil recordar, es más delicioso recordar, pero muchas veces también cuando estamos anclándonos en el pasado y cuando lo volvemos el lugar de nuestra residencia, pues vamos perdiendo muchas situaciones que nos presenta la vida, como es que hay un futuro, que tenemos que avanzar. Y yo digo avanzar por muchas situaciones, por nuestros hijos. Ellos, sin lugar a dudas, para nosotros los que hemos tenido y tuvimos hijos con nuestra pareja, ellos, sin importar la edad, mire, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ustedes, que muchos me han escrito al WhatsApp y que ya hemos estado como ampliando nuestra comunicación. Y aprovecho en este momento para saludar a Marta Suárez de la ciudad de Bogotá, que realmente, miren, como en la vida, hemos hecho ya una amistad por esos medios que yo les he contado y les he explicado y les he dado para que ustedes me escriban y para que estén en integración conmigo. Y a Martica, un abrazo gigante, sabes que te aprecio demasiado y espero que estés llevando muy bien esta situación tan dura que la vida te presentó ante la muerte de tu amado esposo. Sabes también que cuentas inmensamente conmigo. Eres una gran persona y realmente me siento muy feliz de que ya hemos pasado de la pantalla a iniciar una muy bonita amistad, ¿cierto? Entonces, después de este pequeño saludito, a lo que me refiero es que no importa la edad de nuestros hijos. Si los hijos están grandes, ellos siempre van a necesitar de nosotros, siempre como padres, como madres de esos hijos que ya lógicamente no tienen a su papá, no tienen a su mamá en vida, ¿cierto? Entonces, es permitirnos darnos cuenta de que el pasado fue, pero es un pasado que nos da una referencia de felicidad, de tranquilidad, de permitirnos darnos cuenta que nosotros también tuvimos esa felicidad, que fuimos gratamente recompensados con un hombre y una mujer maravillosos, que fueron esos seres
que nos dieron inmenso amor en este plano terrenal, que nos brindaron un hogar maravilloso, que nos permitieron ir caminando de su mano, tomados de la mano, en este camino, en esta gran autopista, como yo le llamo, que se llama vida. Esa es una referencia al pasado. Pero no podemos, y ahí es lo negativo, de permitir que ese pasado se convierta en un lugar de residencia, de no permitirnos avanzar, caminar, volver nuevamente a abrir las alas de nuestra vida, volver a recuperar no 100% la felicidad, acuérdense, quedamos con una mutilación muy grande en nuestro corazón. Tenemos un vacío muy grande en nuestro corazón. Y miren, pueden pasar los años que sean. Yo llevo 12 años, en octubre ya ajustan 13 años la muerte de mi esposo. Y yo todavía tengo esa tristeza en mi corazón, claro que sí. Yo pienso que cuando el amor es tan grande, cuando hemos evidenciado una relación de comprensión, de tranquilidad, acuérdense, no 100% perfecta. En mi caso personal, yo tuve una relación muy armoniosa con mi esposo. Y claro que muchas veces me da mucha nostalgia que ya mi esposo no esté con nosotras, con mi hija y conmigo. Pero no pongo de residencia el pasado porque yo tengo que seguir avanzando. Y ustedes tienen y deben continuar avanzando por esos hijos, por su crianza. No podemos perdernos ese presente de nuestros hijos y no podemos perdernos también esa proyección de su futuro, como también esa proyección de nuestro futuro. ¿A mí qué me sirvió para empezar a avanzar, para ir continuando? Lo más importante, mi motorcito de vida, que es mi hija. Mis metas profesionales, mis metas laborales, porque yo sabía que a mi esposo le encantaba que yo ejerciera esto, que ejerciera mi profesión, el periodismo. Eso le encantaba a mi esposo. Y cuando mi esposo murió, claro que yo me fui quedando mucho tiempo en ese lugar de residencia del pasado, pero empecé a continuar, empecé a hacer proyectos, no me desvinculé de su vida militar, empecé a ejercer nuevamente el periodismo con la institución militar, a lo que a él le gustaba, que yo ejerciera mi periodismo. A él le gustaba que yo creé una fundación, Damas de Honor por Nuestros Héroes, en honor a todas las fuerzas militares, a nuestros héroes de la patria, junto con otras señoras muy queridas que hacen parte de la institución militar. Y eso me permitió a mí ir como saliendo un poquito, avanzando, recuperándome un poquito, siempre referenciando el pasado. Fundación, porque por militares, mi esposo era militar. Le encantaba que yo ejerciera mi profesión. Era una referencia, ese pasado fue una referencia. Pero también ese pasado me permitió darme cuenta de qué era también lo que mi esposo quería para mí y para mi hija, para que pudiéramos continuar avanzando con nuestras vidas. Entonces, recuerden que el pasado es la referencia que les va a mostrar a ustedes, es como una ventanita de esa referencia de felicidad, de armonía, tranquilidad, de esa unión en pareja que ustedes tuvieron tan maravillosa con sus parejas. Pero no volverlos en lugar de residencia, porque cuando el pasado se convierte en ese lugar de residencia, el pasado no permite avanzar, continuar, ser felices nuevamente. Que no es fácil, lógico que no es fácil, claro que no. Pero también ese pasado pues nos permite darnos cuenta que la felicidad la tuvimos y que tenemos que ser también felices en el presente y en el futuro, pensando siempre que nuestro corazón siempre va a tener ese terrenito abonado por esa persona maravillosa que es y fue nuestro gran amor. Les agradezco muchísimo el tiempo, espero les haya quedado claro este tema en el día de hoy. Como siempre, recordándoles que si les gustó el video, por favor, un dedito hacia arriba, un pulgar arriba. Por favor, suscribirse. Miren, es muy importante que se suscriban al canal para yo seguir creciendo con esta comunidad de viudos y viudas. Por favor, también unirse a mis redes sociales.
Todavía les tengo mi invitación ahí muy pendiente, no me han hecho mucho caso, pero a mí me encantaría que ustedes también fueran parte de este canal, de esta comunidad, que me manden sus videos, si no quieren salir, por favor mándenme sus comentarios, el tema que ustedes quieren que yo les narre y trate en el canal, sus experiencias de vida en la viudez. Y pues recordándoles que este canal está presto a atender todas sus inquietudes, porque somos esa comunidad tan importante que es bajo el manto de mi viudez, que son historias de vida, narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Les agradezco muchísimo el tiempo en ver este video, los espero con mi próximo video y recordándoles que este canal es también para todos ustedes. Hasta pronto y gracias por su compañía.